bastante información. Y en el libro hay solamente 127. 27 solamente, o sea, ya tengo para otros 2 tomos y contando. Claro, porque además, como hemos dicho, son semanales. Claramente yo creo que es un ejercicio intelectual difícil tener temas todas las semanas diferentes. Puede llegar a ser desgastante, pero digamos que la prueba de que el esfuerzo se ha hecho y se ha cumplido es pues, que no se ha interrumpido. Creo que efectivamente, no sé, cuando el periodista de ciencia está y se tiene que ir de vacaciones, la columna igual seguía saliendo, incluso muy atada también a las coyunturas, cuando pasaba algo, entonces, pues así como a modo de anécdota, no sé, pasaba una noticia en algún tema relacionado con astrofísica, con astronomía, pero no necesariamente, pues era llamar a Santiago a que por favor si nos podía ayudar a alimentar la página con alguna columna que tuviera que ver, pues porque era el tema del que estaba hablando la gente en ese momento, ¿no? Así es. Bueno, antes de que Nicolás les cuente cuáles son los bloques del libro, me gustaría agradecer a la Facultad de Ciencias. Este libro es producto de una alianza entre la Facultad de Ciencias y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de hecho pues el prólogo lo escribe Nicolás, y la presentación del libro, que está aquí en 2 páginas, está hecha por el que hasta hace muy poco fue el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias, el profesor Enrique Forero, a quien le agradezco mucho porque gracias a él han salido muchos libros de la Facultad de Ciencias que ustedes pueden encontrar. Algunos están en digital, en versión digital, gratuita. En esta feria de libros se van a lanzar por lo menos unos 6 o 7 libros que salen de esta alianza. Listo, pues entonces sí, entramos en materia, sí. Bueno, los 6 bloques en los que está dividido el libro, entonces son vidas astronómicas, fenómenos en el cielo y en la Tierra, preguntas sobre el cosmos, más allá de nuestro planeta, explorando el espacio y ciencia a nuestro alrededor. Así es, y como se dan cuenta, pues más o menos oscila entre unas 20, 24 historias. Cada historia ocupa una página. Realmente, pues las historias se leen en 3 minutos, son muy sencillas. Y hoy, pues el procedimiento que va a explicar Nicolás. Sí, entonces, bueno, vamos a leer una columna, una historia de estas, de historias del cosmos, de cada uno de estos bloques. La idea es que si tienen preguntas, las guardemos para el final, porque sabemos que de pronto nos podemos enredar un poquito si empezamos a hacer cada una pregunta sobre cada una, pero igual si tienen preguntas no relacionadas con el libro, sobre la carrera de Santiago, sobre astrofísica, sobre lo que vamos a hablar después. Sobre la carrera de Nicolás y el trabajo en divulgación, que es realmente un lujo tener la capacidad de trabajar en divulgación científica en Colombia, porque no es fácil, es muy complicado. Entonces, pues bueno, nada, empezamos. Vidas astronómicas. Bueno, vamos a leer la primera, yo la voy a leer. Y ustedes ya saben, si tienen preguntas, las guardan para el final, las anotan y las vamos a estar Digo, una cosa es que cada capítulo también tiene pues una frase que más o menos se adapta a lo que se va a desarrollar en ese capítulo, ¿no? Entonces, en Vidas astronómicas, esta frase, si quieres leerla. Durante toda mi vida, las nuevas visiones de la naturaleza me hicieron regocijarme como una niña. ¿Quién dijo eso? Marie Curie. Muy cercana a una frase que se dice que dijo Newton, ¿no? Cuando él decía que estaba jugando como un niño tirando piedras, cuando estaba haciendo sus grandes investigaciones. Entonces acá tenemos pues esta frase de Marie Curie. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pilas. El jefe de gobierno que midió la Tierra. En una época bastante convulsionada en la historia, después de terminarse la Revolución Francesa, un joven de 23 años, quien se convertiría tiempo después en jefe del gobierno de Francia, era premiado y reconocido como miembro de la prestigiosa Academia Francesa de las Ciencias, ante la mirada atónita del mismísimo emperador Napoleón Bonaparte. Para el muchacho, de nombre François Arago, aquel momento quedaría grabado en su memoria, aún más teniendo en cuenta que escasamente un lustro atrás, cuando se encontraba en la sección de artillería de la Escuela Politécnica de París, se negara a felicitar a Napoleón por su coronación. Justamente el año de la proclamación de Napoleón, en 1804, fue determinante en la vida de Arago, pues era designado como secretario de la Oficina de Longitudes del Observatorio de París, lo que significaba el comienzo de una extraordinaria aventura científica. La oficina se encargaba de la regulación del sistema de tiempos horarios y mediciones terrestres, geodesia. Establecer los límites geográficos de la Tierra era crucial para los intereses científicos y geopolíticos de la época. Arago es llamado a formar parte de un grupo expedicionario para hacer mediciones precisas del meridiano de París,
referencia de posicionamiento para la longitud geográfica que rivalizó con el meridiano de Greenwich, finalmente adoptado como referencia mundial en 1884. En 1806 comienza su viaje por los Pirineos, que lo llevaría hasta Mallorca. Significó una odisea llena de tropiezos, pues en España existía el miedo a una invasión francesa y las mediciones de Aragó tenían toda la apariencia de ser parte de un detallado trabajo de espionaje. Finalmente, España es invadida por las tropas napoleónicas y Aragó tiene que sobrellevar aventuras más propias de un héroe de acción, refugiarse en un castillo de Palma de Mallorca, de donde logra escapar al cabo de un mes a bordo de un barco pesquero, pero sufre nuevas calamidades, siendo capturado y encarcelado por corsarios hasta que, después de contratiempos, logra arribar sano y salvo a Marsella en 1809. El gran trabajo de Aragó traspasa fronteras. Algunos de los más destacados científicos de la época, como Alexander von Humboldt, van a conocerlo. Su travesía científica es difícilmente descrita en pocas líneas, pues hace aportes en temas tan diversos como óptica y propiedades ondulatorias de la luz, magnetismo y polarización y sonido, así como en matemáticas y astronomía. La ciencia y el arte le deben la popularización de la fotografía, daguerrotipo, en el mundo. Su faceta política fue igualmente destacada y lo llevó por un corto tiempo a la jefatura del gobierno francés en 1848. Su apoyo a la educación y las ciencias fue vital para el desarrollo del país, en donde lidera la abolición de la esclavitud en las colonias. Hoy se le recuerda en París con su nombre grabado en la Torre Eiffel y en 135 medallones de bronce que, sobre una línea imaginaria de 9 kilómetros, línea Aragó, popularizada en la novela Código da Vinci, atraviesan la ciudad a lo largo de su apreciado meridiano de París. Bueno, mucha información hay acá, ¿verdad? Pero es una novela realmente la vida de este personaje, Aragó, que la gente empezó a conocer popularmente pues cuando salió la película de Código da Vinci y mostraron esos medallones que estaban ahí, que tenían que buscar porque había pues toda un entramado ahí de códigos, etc. Y esos medallones le hicieron preguntar a la gente quién es Aragó, esos medallones que están en París, qué significan, ¿no? Y es un homenaje pues a este personaje que está muy metido en la medición del meridiano, pero esa medición de ese meridiano siempre ha sido, o del meridiano, conocer la forma de la Tierra siempre ha sido muy llamativo para los científicos, y eso ha dado lugar a grandes expediciones. Muchas de ellas atravesaron el Atlántico, llegaron a América. Hay mediciones muy famosas que se hicieron en Ecuador. Hay colombianos involucrados en esos intentos de medir el meridiano. El más reciente fue a finales del siglo XIX, un director del Observatorio Astronómico, José María González Benito, estuvo involucrado en esa última medición que se pretendía hacer precisa de la forma de la Tierra, y estaba de hecho liderada por un gran matemático que era Poincaré. Entonces, bueno, fíjense que desde el título de la columna, pues como que hay información ahí que engancha al lector, ¿no? El jefe de gobierno que midió la Tierra, porque cuando se imagina un político haciendo ciencia, ¿no? Entonces, es como un jefe de gobierno haciendo una medición de la Tierra. ¿Quién es este personaje? Y cuando uno recorre la historia, pues se da cuenta que es un personaje polifacético que no está cómodamente sentado en su escritorio o en su laboratorio, sino que se embarca en una misión que prácticamente le cuesta la vida, y personajes que están años y años intentando hacer mediciones, porque saben que esas mediciones son determinantes para el avance de la ciencia. Fue o es un referente importantísimo para muchos científicos de la época, y también tuvo una conexión con Colombia en el sentido en que un político también colombiano, que fue el general Joaquín Acosta, a mediados del siglo XIX, cuando tenía 20 años se fue para Francia y conoció allá a von Humboldt, y von Humboldt le presenta a todos estos personajes. Entonces él tiene reuniones con Aragó, Legendre, Poisson y una cantidad de gente brutal. Y claro, cuando Joaquín Acosta regresa a Colombia como con 26 años, el tipo tenía en la cabeza la importancia de la ciencia, porque había conocido a personajes como Aragó, que habían estado involucrados en grandísimos proyectos, y fue uno de los que empezó a desarrollar también la ciencia aquí. Fue muy cercano al Observatorio Astronómico, a toda la evolución, pues después de lo que se llamó en los años 20, 1820, la primera misión de Sabios, la misión que tuvo aquí a un francés muy famoso que se llamaba Boussinger. Pero bueno, no quiero entrar en más detalles, pero fíjense ustedes, más o menos aquí se da uno cuenta de cuál es el estilo que me gusta trabajar en las columnas, que es muy relajado, contar una historia, dar información muy valiosa y motivar, ¿no? Inspirar, y darnos cuenta de que se nos olvidan todas las grandes cosas que han hecho personajes supremamente importantes que nadie sabe quién es, ¿no? Aragó pues lo conoce muy poca gente
en el ámbito no científico. Me parece interesante destacar lo que menciona Santiago sobre la historia dentro de la historia, porque hay que recordar que estas columnas tienen máximo 400 palabras, ¿no? Yo no sé si aquí todos nos hemos sometido al ejercicio de escribir con ese tipo de restricciones, pero es muy difícil tener esa capacidad de síntesis, de contar la historia, rescatando los datos que son realmente relevantes, pero sabiendo que igual uno puede estar dejando mucho por fuera, ¿no? Y yo siento que en esta historia pues uno le queda muy clara la relevancia y también como esos detalles incluso curiosos de este personaje, ¿no? Claro, puede uno profundizar en muchas cosas, pero efectivamente hay columnas en las cuales he hablado de temas y se me han escapado cosas porque no hay espacio y la gente siempre me escribe, oiga, pero no, le faltó mencionar esto y esto y esto, y uno dice, bueno, darle gusto a todo el mundo es complicado, pero aquí creo que en esta en particular se resume bastante bien esta vida de este personaje y ya el que quiera profundizar pues puede irse por cualquiera de esas líneas de trabajo, incluso la política, ¿no? La época en que fue jefe de gobierno francés. Yo quiero hacer un paréntesis muy breve. ¿Alguno de ustedes leyó la última columna de Santiago en El Tiempo esta semana? La de la semana pasada, perdón. La de Yuri Gagarin. ¿Sí? Ah, esa fue un reciclaje. No, fue un reciclaje. La moví esta semana, pero la había escrito así. Bueno, claro, la historia, aquí seguramente todos sabemos quién fue Yuri Gagarin. Volver a contar la historia de Yuri Gagarin año tras año pues, puede llegar a ser una posibilidad porque puede ser una solicitud, porque es un tema que es interesante, pero el abordaje para esa, ¿cuál fue? Por ejemplo, para que nos cuentes un poco como ese ejercicio de renovar y de contar las historias de diferentes ángulos. Claro, porque ahora es muy sencillo encontrar cada vez que hay una efeméride, pues la gente copia y pega lo típico, ¿no? Entonces cada año se va reciclando el mismo mensaje, el mismo aniversario, etc. Y efectivamente me gusta aprovechar esos aniversarios para hablar de cosas que no son tan conocidas. En la historia de Gagarin, la historia que conté fue preguntándome, ¿fue Gagarin el primer ser humano que fue al espacio o no? Eso es algo que casi nadie pondría en duda. Casi nadie pondría en duda, y cuento la historia de un personaje que todavía no se sabe a ciencia cierta si viajó al espacio antes que Gagarin o no, porque ustedes saben que en esa época pues había un hermetismo en torno a la carrera espacial, y esa historia pues es poco conocida y llama la atención, ¿no? Porque es, oiga, ¿verdad? No ponemos en duda muchas cosas que nos dicen, porque pues las comparten, se viraliza algo y nadie pone en duda como, oiga, ¿eso será que sí es verdad o qué hay en el trasfondo de esas historias? Bueno, entonces... Para que se lea en la columna, a ver, ¿quién fue ese personaje que todavía mucha gente dice que fue al espacio antes de Gagarin? Que se volvió famoso por una razón muy diferente a la exploración espacial, ¿no? Así es. Bueno. Entonces pasamos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, sí. Ya saben que si tienen preguntas, guárdenlas. Bueno, fenómenos en el cielo y en la tierra. Creo que la leas tú porque me quedo. Vale. Arriba, sin ninguna conmoción, las estrellas se estaban apagando. Esto es una frase de Arthur C. Clarke en los 9.000 millones de nombres de Dios. Sí. Claro. Fíjense que acá pues estoy hablando de fenómenos que llaman la atención, que ocurren a nuestro alrededor. Hoy, sin ir muy lejos, pues no sé si vieron todos el halo solar, pero todo el mundo por internet, y me llegaron muchos mensajes, ¿qué está pasando con el sol? No se ve un halo alrededor del sol. Entonces, la gente pues siempre recurre a historias en torno a que no, esto pues está mostrando que algo malo va a suceder o que va a llover mañana muchísimo. Y es un momento en el cual uno puede introducir ahí mucha información, mucha ciencia. Entonces, este capítulo resume esos fenómenos que ocurren en el cielo, pero también en la tierra, que tienen explicaciones racionales y que durante muchos años pues tuvieron explicaciones atadas a la mitología o a explicaciones de otra índole. Bueno, tras las huellas del cosmos escritas en los árboles. Mucho antes de que nuestra especie pisara este mundo y comenzara a registrar incontables eventos relacionados con la naturaleza del universo, los árboles ya eran testigos de los cambios propios del planeta y de sus procesos biológicos e incluso acontecimientos que provenían del espacio exterior. A finales del siglo XVII, la comunidad científica reconoció el hecho de que los árboles registran su historia evolutiva mediante anillos de crecimiento en su tronco, algo que ya había planteado Teofrasto, discípulo de Platón, en el 322 a.C., pero que por varios siglos no tuvo mucho apoyo entre los botánicos.
El gran Leonardo da Vinci fue más allá y relacionó el espesor de los anillos con la humedad y precipitaciones a las cuales estaban expuestos los árboles. Cuando las evidencias dejaron patente el fenómeno, los más importantes botánicos del siglo XVIII, incluido el naturalista sueco y padre de la ecología, Carl Linné, comenzaron a estudiar cómo los árboles contaban la historia de los cambios climatológicos del planeta y se inició el perfeccionamiento del área, que hoy se conoce como dendrocronología. En realidad, la dendrocronología se estableció como una ciencia moderna gracias al trabajo de un astrónomo norteamericano. Con tan solo 27 años, Andrew Douglas había sido contratado por Percival Lowell para hacer observaciones de Marte. Lowell estaba obsesionado con demostrar la existencia de una civilización en el planeta rojo y veía sobre su superficie canales supuestamente desarrollados por vida inteligente, cosa que Douglas no compartía y que terminaría por forzar su despido. 5 años más tarde se vinculó a la Universidad de Arizona, donde comenzó a interesarse por la datación de anillos de crecimiento en árboles, siendo su verdadero interés el analizar la influencia del ciclo de actividad solar sobre el clima en la Tierra. Establece así, en 1937, el Laboratorio de Investigación en Anillos de Árboles. Douglas murió a los 94 años sin poder encontrar vestigios de la influencia de variación de manchas en el Sol sobre los anillos de árboles, algo que todavía sigue siendo materia de estudio. Recientemente se han encontrado rastros de explosivos que han tenido lugar en el universo, de eventos explosivos que han tenido lugar en el universo, posiblemente explosiones de supernovas y tormentas solares escondidos en los anillos de cedro japoneses. Cuando las radiaciones de alta energía impactan la atmósfera terrestre, interactúan con las moléculas y pueden producir isótopos de carbono 14 que terminan en los árboles. Seguramente nuestros compañeros milenarios aún tienen guardadas más historias asombrosas del cosmos. Claro, aquí pues estamos tratando de llevar la idea de que mirar lo que ha sucedido en el universo se puede hacer de múltiples formas. Una es mirando las huellas que hay, por ejemplo, en la luz que proviene de atmósferas de planetas, estrellas, galaxias, pero otra es mirando las cosas que están aquí en la Tierra, porque de alguna manera la Tierra pues ha estado expuesta a todo ese ambiente alrededor durante millones de años. Entonces me parece que esta historia es interesante porque habla de los árboles, que evidentemente son indispensables para nosotros como seres humanos, pero fíjense que lo que antes era una pseudociencia, estoy hablando de hace siglos, pues hoy por hoy es una ciencia muy establecida. Claro, aquí también se abre un debate, ¿no? Sobre, bueno, ¿y será que las llamadas pseudociencias ahora en un futuro pueden tener chance de llegar a ser ciencias o no? No lo sé, dejo abierto ese debate. Pero fíjense que en este caso, cuando Leonardo da Vinci, que además está metido en todas las historias que uno se imagine, Leonardo da Vinci relaciona el espesor de los anillos con las condiciones del ambiente, humedad y lluvias. Y eso pues empieza a abrir una senda importantísima que hoy por hoy pues, nadie duda de la información que podemos extraer de los árboles, pero algo que es muy reciente es buscar tormentas solares del pasado, megatormentas solares que quedaron o que dejaron registro en los árboles. Y ya hay varias que se han encontrado que tienen cientos de miles de años. Porque claro, hay una gran tormenta solar que ocurrió en 1859, que si se repite hoy en día, pues no podríamos hacer esta conferencia, no tendríamos internet, ni probablemente luz eléctrica, pero si hubiera una mega tormenta solar, como la de 1859, o como las que ocurrieron en el pasado y están datadas ahí en los árboles, pues estos estudios son muy recientes, pues ahí tenemos información para poder entender el ciclo solar, que apenas llevamos 400 años registrando el ciclo solar, y el ciclo solar pues tiene miles de millones de años. Entonces estamos tratando de indagar con estas herramientas que están a nuestra mano, ¿no? Un árbol tiene esa información que es tan valiosa. Y bueno, hablando de personajes, Leonardo da Vinci es uno de los alrededor de 170 personajes a los que me refiero aquí en este libro y que están al final con su profesión, fecha de nacimiento, fecha de muerte, porque creo que es importante, no solamente por cultura general, sino por empezar a ver el recorrido de estos personajes y cómo, vuelvo y repito, están involucrados en muchas ramas de la ciencia, muchas historias. Entonces, gracias a esos personajes es que nuestra civilización, hablando desde el punto de vista científico, es lo que es hoy en día. Por eso me parece clave recordarlos y seguir su legado. Para los que todavía se preguntan, una de las líneas de trabajo de Santiago es la astrofísica solar. ¿De qué otra manera podría uno empezar hablando de árboles y terminar hablando del sol? No, los que me conocen saben que siempre termino hablando del sol. Hay un chiste sobre eso, pero
considerando, Santiago, que una de tus áreas de investigación ha sido la astrofísica solar, me imagino que has escrito un buen número de columnas y historias sobre el Sol. ¿Cuál es esa historia sobre el Sol que aún no has escrito que te parecería chévere poder contar? Y antes de responder esa pregunta, voy a contar la que más éxito ha tenido fue en el 2000. No, eso fue, claro, la tenía reservada en el 2012, pero fue un artículo, no estaban las historias del cosmos. En un artículo, ustedes recordarán que el 2012 era el año en que el mundo se iba a acabar, en todo ese año, yo recuerdo que ahí nació como mi pasión muy seria hacia la divulgación, porque di 170 conferencias hablando del Sol y el fin del mundo. Y todo el mundo quería esa conferencia porque el título era muy llamativo, el Sol y el fin del mundo. Entonces, claro, llamar la atención sobre el Sol, pues para mucha gente es como, bueno, pero ¿qué va a contarnos del Sol si llevamos toda nuestra vida, cientos de miles de años conviviendo con el Sol, está aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, pues ya sabemos todo sobre el Sol? Y realmente no sabemos si en este momento el Sol está teniendo una mega tormenta solar que haga que mañana no tengamos internet, luz eléctrica y un caos generalizado en nuestra sociedad tecnológica. ¿Cuál es la que no he escrito sobre el Sol? Pues la que todos queremos saber si somos apasionados por el Sol, y es porque el Sol es tan caliente en las capas externas. Es un misterio que se llama el calentamiento de la corona solar, y ya vamos para más de un siglo pensando qué pasa en el Sol, porque es como si yo me alejo de una fogata y a medida que me alejo me voy calentando más y más. Ese es uno de los grandes misterios. Y otro, justamente, saber cuándo el Sol va a tener una mega tormenta, predecir la actividad solar para estar preparados. Y es que el Sol, pues, es el astro del cual más dependemos, ¿no? Yo, porque hago física solar, aquí hay algunos que hacen otros temas, profe Robert, pero realmente si pasa algo por allá en un objeto lejano, pues no se va a afectar. Realmente es más un ejercicio académico muy interesante que nos puede llevar a otras cosas, pero es que el Sol sí está aquí, dependemos directamente del Sol. Para los que no saben, el grupo de investigación de Santiago se llama GOSA. Entonces, el grupo Solar Astrophysics. Sí, es un chiste, es en serio. Bueno, continuemos entonces. Preguntas sobre el cosmos. El científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, sino aquel quien hace las preguntas correctas. ¿Quién? Claude Lévi-Strauss. Claro, esta frase es muy famosa para los que hacemos ciencia, porque preguntas hay muchísimas y cada vez que uno indaga sobre algo surgen nuevas preguntas. Entonces, claro, lo que uno quiere es responder esas preguntas que van surgiendo, y hay una gran cantidad de opciones, y pues las preguntas correctas son las que llevan a que la ciencia avance, porque respuestas hay muchas, ¿no? Pero preguntas tienen que ser preguntas claves, las que puedan llevar al avance del conocimiento. Sí, y yo antes de leer la siguiente historia, quisiera hacer como esta nota al pie, y es que dentro de todo el contenido que se puede estar consumiendo en los medios de comunicación hoy en día, muy probablemente este tipo de preguntas están dentro de las que más se buscan, porque son las que están siendo potenciadas por los motores de búsqueda, y que los medios de comunicación, en su interés, no le llamamos un afán, pero su interés por estar dentro de estas dinámicas de consumo de la población, tienden a tratar de responder, casi como si fueran una enciclopedia como Wikipedia. Y para los medios de comunicación resulta muy útil estar dentro de las respuestas de estas preguntas, porque de esta manera están atrayendo un tráfico que es el que va a consumir otro tipo de noticias. Eso como un dato curioso de lo que ocurre hoy en los medios, que la mayoría de los medios que hablan sobre ciencia, incluso otros, están tratando de tener estas preguntas y a la vez las respuestas para que las personas lleguen hasta ahí. Claro, y todo un poco viciado actualmente por el clickbait, ¿no? Porque entonces esto nos lleva a tener ahí cosas muy llamativas para que la gente entre, y el contenido puede ser muy paupero. Claro, ahí el reto realmente está en tener buenas preguntas, pero que la respuesta sea la correcta y que además de eso sea capaz de contar una historia, no solamente un dato coctelero y ya. Vamos a leer la siguiente, es ¿cómo empezamos a saber el tamaño del universo? Probablemente algunos de ustedes se han hecho esa pregunta en algún momento. Uno de los grandes interrogantes de nuestra especie es cuál es el tamaño del universo y qué tan lejos se encuentran las estrellas. En la antigua cultura griega y durante mucho tiempo se pensó que las estrellas estaban fijas alrededor de la Tierra en una esfera que cerraba la estructura de más esferas, cada una con los diferentes planetas. En la esfera de las estrellas
se contaban 1022 astros, que corresponden al catálogo establecido por Ptolomeo en el siglo II. En este modelo geocéntrico que sobrevivió hasta la Edad Media, la Tierra tenía una posición privilegiada justo en el centro. Desde entonces, nuestra visión del cosmos ha dado un gran salto y ahora contamos con varias formas de medir la distancia a diferentes objetos en el universo, lo que se conoce como escala de distancias cósmicas. La distancia a estrellas cercanas se mide por paralaje trigonométrico. Este complicado nombre hace uso de un sencillo principio ideado por Aristarco de Samos hace más de 2000 años y que, curiosamente, solo le permitió concluir que las estrellas estaban infinitamente lejos. Para entender el paralaje, podemos colocar un dedo entre nuestros ojos y el texto de esta columna. Viendo solo por un ojo, comprobaremos que el dedo cubre una parte del texto, y al ver únicamente por el otro ojo, nuestro dedo habrá saltado hasta cubrir otra parte del texto. Entre más cerca esté el dedo de nuestros ojos, mayor será su desplazamiento aparente sobre el texto de fondo. Aplicado al cosmos, el paralaje estelar nos permite medir distancias a estrellas cercanas en nuestra galaxia si hacemos observaciones desde dos sitios diferentes y medimos el cambio en la posición de las estrellas en cada lugar. Pero ¿qué sucedió entonces para que Aristarco no encontrara ningún desplazamiento de las estrellas? El problema es que el movimiento aparente de las estrellas solo es perceptible con telescopios. Solo desde 1838 se midió con éxito la distancia a una estrella y se abrió el camino para darnos cuenta de las escalas interestelares. Lo consiguió el astrónomo autodidacta Friedrich Bessel, quien encontró que la distancia a la estrella 61 Cygni era 650.000 veces mayor que la distancia al Sol. Este fue reconocido como el mayor triunfo de la astronomía práctica y representó el paso crucial para empezar a ponerle medidas al universo, aunque luego hubo que idear nuevos métodos para medir distancias a objetos cada vez más lejanos. Bueno, esta parte, fíjense ustedes que pues llama la atención porque son preguntas, ¿no? Este es el bloque en donde de vez en cuando me decían, oiga, haga una columna que responda a una pregunta porque son las más llamativas para la gente. No existía en esa época el clickbait, pero indirectamente sí, pues uno sabe que había unas preguntas que llaman la atención del lector. Y claro, esta pregunta, ¿cómo empezamos a saber el tamaño del universo?, es muy limitada en el sentido de que no podemos hablar aquí de cómo sabemos el tamaño del universo, porque necesitamos saber muchas técnicas, algunas más modernas que otras, hablar, por ejemplo, de explosiones de supernova, de estrellas variables. Todas esas herramientas nos han permitido saber el tamaño del universo, pero mi intención aquí era explicar cómo se empezó a ponerle límites al universo. Y fíjense que la historia se remonta pues a Ptolomeo, porque en ese momento pues teníamos un catálogo muy primitivo de estrellas, apenas 1022 estrellas, que son las que uno puede ver a simple vista en un cielo despejado. Olvídense de verlo en Bogotá, ese número de estrellas. Y claro, era una herramienta que teníamos, y por eso todos estos modelos de universo pues utilizaban las estrellas como lo que estaba por allá en los linderos del universo, ¿no? Esas esferas en donde las estrellas estaban pegaditas, o en algunos modelos era como un universo oscuro con agujeros por los cuales se colaba la luz que estaba fuera de esa esfera. Pero en definitiva las estrellas eran como la única herramienta que teníamos a mano. Y luego entonces viene esta idea de Aristarco de Samos, que es un personaje fascinante, porque recuerden que Aristarco fue uno de los primeros que propuso el modelo heliocéntrico, ese modelo que hizo famoso a Copérnico y luego Galileo, pues pruebas de la observación. Es una idea de Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Entonces Aristarco, brillante, pues se propone con el paralaje, con esta idea del movimiento aparente por la posición de nuestros ojos que es separada. Este experimento, si alguien tiene los ojos más separados, pues va a ver que ese dedo se mueve más, ¿no? Y justamente esa es la idea. Si yo tengo mis ojos más y más separados, pues el paralaje me permite ver cosas más distantes, medir cosas más distantes. Pero claro, estamos limitados por el tamaño de la Tierra. Entonces, para hacer un paralaje bueno, uno podría irse a un extremo de la Tierra y al otro extremo de la Tierra y que sus ojos estén separados el diámetro terrestre. Y con eso pues podemos ver objetos más lejanos. Pero lo más extremo del paralaje astronómico sería irnos cuando la Tierra está en un punto de su órbita y ahí hacer una observación como si fuera un ojo, y el otro ojo llevarlo al otro extremo de la órbita terrestre. Es como separar mis ojos, el diámetro, bueno, el semieje mayor de la órbita de la Tierra. Y ese paralaje nos permite calcular
distancias a estrellas, pero muy cercanas. Entonces, por eso dice acá que apenas en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, pudimos hacer ese paralaje para medir distancias a estrellas. Pero eso solamente funciona con estrellas muy cercanas. Ya cuando nos vamos a la gran mayoría de estrellas en el universo, el paralaje no funciona porque la Tierra ya no puede irse a extremos más lejanos. Ese es el límite que tenemos. Y por eso se requieren otras técnicas mucho más precisas que nos hacen saber a qué distancia está una galaxia, un agujero negro, etc. Entonces, una historia muy bonita porque cuenta pues cómo tenemos herramientas que son estrellas, ideas como el paralaje y la mejora, por ejemplo, en la instrumentación astronómica, porque los telescopios sin duda pues son los grandes aliados de la astronomía observacional. Sí, Santiago, antes de que pasemos a la siguiente, me gustaría hablar de algo que puede parecer loco en este momento, pero estamos hablando de estrellas lejanas y en la anterior columna hablamos del Sol y hablabas de la influencia real que tiene el Sol sobre la Tierra, sobre la vida en la Tierra, pero hoy en día no es falso, no es una exageración decir que muchas personas están pendientes de la influencia de los astros en la vida, pero de otra manera, poco más pseudocientífica, como lo mencionabas ahora, que puede ser la astrología, ¿no? Que se basa en las estrellas y en su posición para hablar de una supuesta influencia sobre las vidas de las personas. ¿Has escrito alguna que recuerdes sobre astrología que en este momento no nos pueda recordar o te corchamos ahí? Pues primero, creo que esa pelea es perdida, ¿no? Esa pelea está perdida porque ni siquiera la Unión Astronómica Internacional, que ya tiene más de 100 años, ni siquiera hace nada en este momento para luchar contra la astrología. No sé si es porque ya lo ven como algo perdido. El problema es cuando la astrología se mete, por ejemplo, en una sección de ciencia. Claro, eso es gravísimo. Pero creo que es muy difícil luchar contra eso y más bien lo que debemos es enseñar. Fíjense que mis columnas, a mí desde el comienzo me decían, son columnas de opinión las que va a hacer. Y yo decía, no voy a hacer columnas de opinión porque lo que yo quiero es que la gente se forme su opinión. Es decir, yo quiero mostrar herramientas, enseñar cosas y que la gente se quede sus ideas y pueda tener opiniones propias y no que yo les diga, no, es que esto es así porque yo soy el que tengo el doctorado en astrofísica. No, y en la astrología creo que pasa mucho eso. Cuando luchamos contra la astrología tratamos de dogmatizar, no, es que eso no puede ser por esto y esto, pero estamos dejando de lado todo esto que es enseñar, ¿no? Y que la gente se haga su propia idea sobre si la astrología es válida o no es válida. Muy bien, muy buena respuesta. Muy diplomática además. Le damos aquí un poco de tierra sobre la astrología, pero bueno. Vamos a leer la siguiente, que hace parte de la sección del grupo Más allá de nuestro planeta. Bueno, la frase entonces, la imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron, pero sin ella no iremos a ningún lado. Y no sé quién la dijo. Carl Sagan. Claro, nada menos. Estas frases, pues fíjense ustedes que, como mencioné antes, tienen que ver con el contenido y de alguna manera pues uno encuentra miles de estas frases, ¿no? Entonces ni mucho menos es la frase que más me gustó, sino una que pienso que se adapta bien a la idea de que tenemos que seguir siendo niños en el sentido de creatividad, imaginación. Einstein también decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? La creatividad y la imaginación. Y bueno, aquí pues vamos a hablar entonces de cosas que hay más allá y muchas de ellas responden a preguntas que siempre hemos tenido también. Yo debo reconocer que a medida que voy leyendo las historias, como están una en cada página, me dan ganas de leer y seguir leyendo la que sigue y la que sigue, no sé. Bueno. Lucy, el diamante más grande del universo. Los diamantes se encuentran entre las piezas más apetecidas en muchas sociedades contemporáneas. La tradición de regalar un anillo para compromisos matrimoniales adornado con esta joya preciosa comenzó hace más de un siglo, aunque no se popularizó hasta mediados del siglo XX. La entrega del diamante representa el deseo de un amor duradero, tanto como la dureza de este material de estructura cristalina conformado por átomos de carbono y cuyo nombre significa indestructible. El diamante en bruto más grande del mundo encontrado hasta la fecha, conocido como diamante Cullinan, tenía el tamaño de una pelota de tenis y fue descubierto en Sudáfrica en 1905, alcanzando un precio de $70 millones. Con todos sus 3.106 quilates, 5 quilates equivalen a 1 gramo, esta descomunal gema aún se encuentra muy lejos de acercarse a los 10.000 millones de billones de billones. Esto es un 1 seguido de 34 ceros
de quilates del diamante más grande del universo. Voy a volver a leer la cifra. Sí, porque con todos sus 3.106 quilates, 5 quilates equivalen a un gramo, esta descomunal gema aún se encuentra muy lejos de acercarse a los 10.000 millones de billones de billones de quilates del diamante más grande del universo. En realidad, se trata de una enana blanca, el cadáver de una estrella de baja masa a la cual se le ha denominado Lucy, en referencia a la canción de los Beatles titulada Lucy en el cielo con diamantes, popularizada hace 50 años por la famosa banda británica. Ubicada en la constelación del Centauro a 50 años luz de nosotros, el objeto BPM 37093 o Lucy fue en algún momento una estrella como nuestro Sol. Una vez agotan su combustible, estas estrellas con masas relativamente pequeñas dejan un núcleo formado fundamentalmente de carbono. Ya no producen energía por reacciones de fusión nuclear, pero siguen brillando a causa de la temperatura a la cual se encuentran. Con el paso del tiempo, estos cuerpos se van enfriando y apagando mientras su interior se cristaliza, convirtiéndose así en enormes diamantes en el universo. Descubrir en el 2003 que Lucy era un objeto con estas características fue un gran acontecimiento, pues comprobó una predicción teórica de casi medio siglo atrás. Con un tamaño tan solo un poco más pequeño que el de la Tierra y un peso equivalente al del Sol, Lucy es hasta ahora el mayor diamante descubierto en el universo. Además de eso, nos muestra una imagen de lo que deparará nuestra estrella después de su muerte en unos 5.000 millones de años. Bueno, volvimos a hablar del Sol. Así es. Así es, porque, claro, el Sol es el referente principal que tenemos, es la estrella más cercana y todo, pues de alguna manera lo podemos llevar, cuando explicamos cosas en torno a los astros, pues a tratar de adaptarlo al Sol. Y en este caso, pues el Sol está en una etapa evolutiva en la cual no tiene ese gran contenido de diamantes, pero en el futuro sí, dentro de 5.000 millones de años. Entonces esta columna da una idea de, bueno, primero cómo valoramos las cosas, ¿no? Aquí valoramos los diamantes porque son muy difíciles de extraer, requieren un trabajo, una inversión, etc. Pero probablemente si viviéramos en otro entorno, pues tendría más valor la madera o un pedazo de paja. Entonces, claro, muchas veces estamos en un lugar del universo, en un tiempo del universo, y pues valoramos las cosas como las vivimos ahora, pero los astrónomos tenemos que pensar en tiempos muy remotos de miles de millones de años en el pasado, tiempos de miles de millones de años en el futuro, y ahí como que uno tiene una perspectiva tan amplia que uno dice, bueno, pues los diamantes, pues sí, si esperamos 5.000 millones de años todos vamos a tener diamantes, lo que pasa es que no vamos a llegar a ese momento. Y lo otro pues es hablar de evolución estelar, ¿no? Cómo el universo tiene etapas, cada astro tiene una etapa, y cómo a lo largo de la vida del universo, pues esas etapas nos muestran cambios supremamente tremendos en las estrellas. Fíjense que los astrónomos tenemos un problema, y es que nuestra vida es tan efímera que no podemos seguir la evolución de una estrella. A diferencia, por ejemplo, de los que estudian moscas, ¿no? Uno puede estarse 2 semanitas concentrado en una mosca y desde que nació hasta que se murió, y le puedo hacer un estudio detallado todas esas 2 semanas de toda su vida. En cambio nosotros, pues el Sol nos toca vivir lo que vivamos, 80 años viendo al Sol y ya, pero 80 años no es nada en la vida del Sol. Claro, pero tenemos miles de millones de soles, y cada uno de esos en etapas evolutivas diferentes. Entonces es como llevar esa idea de 2 semanas estudiando una mosca a un tiempo prudencial, estudiando muchas estrellas y viendo cómo evolucionan y todas sus etapas. Y este en particular sorprende, pues porque estamos hablando de algo que se valora mucho, que es un diamante, ¿no? Y un diamante de un 1 seguido de 34 ceros de quilates, pues es bestial. Pero al final, pues la moraleja es que si esperamos el tiempo suficiente, todo se consigue, porque en 5.000 millones de años, pues nuestro Sol será principalmente un diamante, un gran diamante. Sí, me parece interesante, hablando de los diamantes, cómo los humanos hemos dotado de valor a las cosas de una manera arbitraria según su escasez en la Tierra, ¿no? Porque pues, los diamantes son valiosos precisamente como otros, igual que algunos metales, pues, por su escasez. Pero nosotros, no sé si ustedes saben, hace un par de semanas se hizo en Medellín la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos, que por primera vez se hacía en un país del sur global, un país en desarrollo. Y
y ahí coincidimos con Santiago y tuvimos una conversación muy interesante sobre ese sentido de la relatividad de ciertos materiales. No sé si nos quieres contar un poquito sobre lo que hablamos de, claro, para nosotros en este momento el plástico es una amenaza, pero en el universo no hay plástico, ¿no? Y eso debería de alguna manera dotarlo de cierto valor. Es chistoso, pero tiene un sentido interesante. Claro, a mí siempre me gusta como poner un poquito ahí el dedo en la llaga, en, pues justamente eso, relativizar las cosas, ¿no? Entonces efectivamente nosotros producimos plástico, bueno, ese plástico es parte de algo cerrado, ¿no? Un entorno cerrado que es pues, a nivel pequeño nuestro sistema solar, si se quiere, o la Tierra, nuestro sistema solar, o la galaxia o el universo sigue siendo pues, un entorno cerrado. Y claro, si uno se pone a pensar, pues en el universo el plástico es supremamente escaso. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, y a propósito en el futuro, pues casi que todos los materiales que hoy utilizamos y que probablemente contaminen en estas escalas de tiempo, pues en el futuro eso no, ni siquiera vamos a dejar rastro de eso, ¿no? Una gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 1000 millones de años? Los seres humanos nos extinguimos. ¿Cómo vamos a saber que aquí, o los que lleguen de fuera, cómo van a saber que aquí vivieron humanos? Porque ya no va a haber vidrio, no va a haber plástico, no va a haber metal, no va a haber nada de lo que estamos aquí produciendo y que está contaminando la Tierra. Claro, estamos hablando de escalas muy lejanas en el tiempo, pero hay grupos que justamente se preguntan eso hacia el pasado. ¿Cómo podríamos reconocer si no hubo aquí hace miles de millones de años una especie que produjo cosas, artefactos, y que no dejaron rastro porque pues, esos artefactos se degradaron hasta desaparecer? Y hay un grupo que está investigando eso y la respuesta que tienen es probablemente en los isótopos que nosotros como seres humanos estemos generando, y eso sí se mantiene porque tiene vidas medias muy muy largas. Entonces claro, es parte no del debate, sino de preguntarse esas cosas, ¿no? Abramos nuestra mente a escalas de tiempo muy grandes y empecemos a pensar pues, en múltiples opciones, y eso creo que es sano para nuestra capacidad mental. ¿Esa historia ya la escribiste, esa columna? ¿O no la escribí? No, lo que pasa es que eso puede tener grandes detractores, ¿no? Porque claro, estamos ahora luchando por controlar la producción de plástico, pero que llegue a uno y diga, no, cuidémoslo porque está escaso en el universo. Muy bien, entonces continuemos. Continuemos, muy bien. Sí, es el problema de ser astrónomo, que está uno pensando en escalas de tiempo muy largas y a veces se olvida uno de la realidad de este momento, en donde hay problemáticas que obviamente hay que superar. Listo, explorando el espacio. Bueno, este es un bloque que no se podía escapar porque es el que más llama la atención de la gente. La gente le habla del espacio, de misiones espaciales, cohetes, astronautas, y es feliz. Entonces teníamos que hablar del espacio, y esta frase, la vida en el espacio era algo mágico, es de uno de los turistas espaciales que, pues siendo una persona alejada del tema de la ciencia y de la astronáutica, pues llega allá y se da cuenta que eso es magia, ¿no? que realmente es algo sorprendente. Si sorprende a los que investigan y estudian estos temas, a los astronautas que se entrenan para ir al espacio, pues a alguien que no tenía eso entre sus planes de vida, pues yo creo que lo sorprende aún más. Bueno, vamos a leer Astrobotánica, el futuro de la alimentación en el espacio. Seguramente en el futuro, cuando logremos establecer una base en otro mundo, los seres humanos que habiten aquellos ambientes a millones de kilómetros de la Tierra dependan, como lo hacemos ahora, de las plantas. La papa, el tercer cultivo más importante en el mundo, es uno de los que podría mantener a nuestros descendientes exploradores en lugares como el planeta Marte, al mejor estilo de la película El Marciano, en la que el protagonista logra sobrevivir a base de este apetecido tubérculo. Lejos de la ciencia ficción, los estudios que actualmente se realizan muestran que un cultivo de papas podría crecer en condiciones atmosféricas extremas como las marcianas, algunas variedades mejor que otras. Se pronostica incluso que la atmósfera marciana rica en CO2 podría ayudar a que las papas crezcan más rápidamente. Justamente la astrobotánica estudia los genes que les permiten a ciertas plantas desarrollarse y seguir en ambientes extremos, entre los que se destacan las variaciones de temperatura, los altos niveles de radiación y la escasez de agua. Las mejores opciones que tendrían aquellas plantas que tengan ciclos productivos cortos y que entre sus componentes cuenten con altos contenidos de carbohidratos y proteínas. La papa cumple estas características siendo un alimento rico en carbohidratos, proteínas, vitamina C, hierro, potasio y fibra. Hay otros vegetales en los cuales también se está poniendo la mirada, como la quinoa.
Aunque gran parte de sus objetivos se enfocan en buscar opciones que aseguren la alimentación de seres humanos en otros lugares del universo, la astrobotánica también se ocupa de investigar el uso de plantas para el mejoramiento de suelos, tratamiento de aguas residuales e incluso para estudiar los beneficios a nivel psicológico que tienen las plantas para las tripulaciones en vuelos espaciales. Actualmente en la Estación Espacial Internacional, orbitando la Tierra, hay cultivos de vegetales, entre los que se destaca la lechuga, que crece bajo la vigilancia de cámaras para hacer un seguimiento de su desarrollo en un ambiente de microgravedad. Resultados preliminares muestran que si se producen algunas alteraciones en el crecimiento celular durante su estancia en el espacio, pero que no hay impedimento para pensar que sean la base de la alimentación en futuros ambientes espaciales. Bueno, este tema astrobotánica es bastante reciente, por lo menos el nombre, y esto también, pues para decirles que la astronomía tiene conexiones con muchas cosas, ¿no? Entonces se habla de astrobiología, de arqueoastronomía, casi que la astronomía pues está extendiendo sus redes para tratar de, pues primero motivar a la gente hacia la ciencia, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de que la astronomía sea una herramienta para enseñar ciencias en los colegios, porque en el mundo solamente Uruguay tiene en su pensum académico la astronomía. Pero creemos que la astronomía podría ser interesante para hablar de matemáticas, física, química, biología, geografía y en este caso pues botánica. Entonces es un tema que surge a partir de los experimentos de cómo se pueden reproducir plantas en el espacio, cómo podemos tener cultivos y obviamente en la escena cultural pues películas como El Marciano, que está basada en un libro, pues muestran una posible realidad dentro de un futuro lejano. Pero indudablemente un ser humano que vive en el espacio pues tiene que comer, ¿no? Uno se puede adaptar a un ambiente de microgravedad, puede protegerse de la radiación, pero evitar que necesitemos alimentarnos para extraer de la energía pues complicado. Entonces por eso en la estación espacial se llevan a cabo múltiples experimentos de crecimiento de plantas, también de otras especies, reproducción de animales, insectos, etcétera, bacterias, pero han mostrado los experimentos que las plantas tienen un gran poder de adaptabilidad para condiciones extremas, tanto de radiación como de microgravedad, y eso pues es una noticia positiva en el sentido de que si nos vamos a Marte, pues podríamos llevar allá cultivos que puedan darnos alimento. Y la papa, la destaco acá, porque es un alimento muy bueno, perfecto, puede adaptarse a condiciones de alta radiación, y la quinoa, y quiero mencionar la quinoa porque es un producto cercano aquí, una planta cercana a nuestra región andina. Tengo un estudiante que es bióloga, que está haciendo la tesis de la maestría en astronomía y está estudiando cómo crece la quina, cómo germina la quina en condiciones de radiación ionizante, alta energía como la que hay en Marte, porque recordemos que en Marte la atmósfera es muy débil y prácticamente la radiación penetra hasta el suelo, radiación de alta energía. Eso sería desastroso para un ser humano que no tenga protección, pero probablemente para algunas plantas no lo sea porque se adaptan fácilmente, bueno, fácilmente entre comillas, se pueden adaptar a esas condiciones y han mostrado los experimentos que no solamente a veces se adaptan a las condiciones, sino que esas nuevas condiciones extremas hacen que crezcan más rápido que en las condiciones anteriores. Entonces las noticias por ese sentido son positivas, pero es un tema que está ahora naciendo, creciendo, o sea, no hay mucha investigación al respecto. Sí, tú mencionas la película El Marciano o el libro El Marciano, que claramente tiene estas escenas son una de las más representativas. Este es Matt Damon ahí cultivando sus papas, que luego le pasa un incidente bastante desafortunado y bueno, tiene que volver a empezar. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca crees tú como astrofísico que estamos de un escenario como ese? La misión Artemisa pues ya está programando la primera llegada de mujeres a la Luna, y después de más de 50 años del inicio del programa Apolo. ¿Va a ser en la Luna que podamos empezar a hacer estos primeros ejercicios? ¿Cómo lo ves? ¿Para cuándo crees tú que podamos estar viendo esto? Porque definitivamente llegar a Marte no es tan complicado, lo complicado es regresar. Ir a Marte no es en verdad tan complicado con la tecnología actual. El problema es que no se asumen tantos riesgos como hace 60 años que comenzó la carrera espacial, cuando fueron a la Luna Aldrin, Armstrong y
Collins, en 1969 pues era una misión kamikaze en cierto sentido. O sea, ellos se iban con la convicción de que probablemente se quedaban allá y no podían volver. Ahora no, ahora ya hay muchas más medidas de protección, ya no podemos enviar un perrito a Marte o a la Luna, probablemente sería muy complicado porque las dinámicas culturales han cambiado mucho. Entonces ya no se toman tantos riesgos, hay serios problemas éticos que hace 50 años a la gente le importaban 5. Entonces, y la capacidad que tenemos pues es llegar a Marte, pero poner un cohete allá que venza la gravedad marciana y vuelva a regresar a la Tierra, eso exige una gran cantidad de combustible que tenemos que mover hasta allá, y establecer una base, pues el problema principal probablemente sea el agua, ¿no? Podemos vivir un tiempo de pronto con alimentos básicos, pero si no tenemos agua, el cuerpo ahí sí, pues mal. Entonces llevar agua es complicado porque el agua pesa mucho. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada y eso se consume pues en nada. Entonces claro, la Luna pues es el chance más cercano que tenemos, y ya está la misión Artemis 3, Artemis 4 hasta Artemis 9, y la idea es que tengamos bases orbitando, satélites orbitando la Luna, es decir, estaciones espaciales. Gateway es la estación espacial planeada para orbitar la Luna, y luego entonces de ahí fácilmente uno puede bajar y subir, y eso sería como más factible. Eso está planeado para dentro de unos 15 años, es decir, en 15 años ya deberíamos tener la estación espacial Gateway y algo incipiente sobre el suelo lunar. Muchas gracias. La última, ¿no? Sí, pasemos ya que a solamente la última, del último bloque, que es ciencia a nuestro alrededor. Bueno, ciencia a nuestro alrededor es una frase pues, que motiva a que la gente encuentre aspectos científicos en cosas que tienen la cotidianidad, que muchas veces se pasan por alto, y muchas veces pues, los científicos ya lo llevamos al extremo, ¿no? Estamos siempre pensando en términos de cómo funciona esto, cómo tengo que poner el cepillo para que me cepille mejor. Bueno, cosas que de alguna manera, para no gastar tanto la celda. Entonces, bueno, se puede convertir en una obsesión, pero creo que mucha gente se está perdiendo de algo muy interesante y entretenido, y es ver la ciencia que hay a nuestro alrededor. Y la frase, lo que la ciencia siembra, la gente lo cosechará. Claro, esto está diciendo algo muy hacia la importancia de la ciencia básica, que aparentemente para el grueso de la población, pues eso es un experimento mental ahí, o algo, un capricho de un científico, pero en el futuro eso será algo que se pueda cosechar y que pueda dar frutos, y que los ciudadanos se alimenten de esos frutos de la ciencia básica. Entonces esta frase es de nada más y nada menos que el creador de la tabla periódica, ¿no? Dmitri Mendeleev. Listo. Vamos con el maniquí de madera que marcó el comienzo de la revolución informática. En el mundo moderno estamos rodeados de tecnología, y el uso de computadores o celulares con extraordinarias capacidades de procesamiento ya no sorprende a casi nadie. Algo muy diferente sucedía hace un par de siglos en la época de Charles Babbage, considerado como el bisabuelo de la computación. Diseñar e implementar una máquina capaz de realizar cálculos y de ejecutar programas se convirtió en una obsesión para este matemático y aficionado al ajedrez. En 1822 salen a la luz sus primeras ideas y comienza a trabajar en la fabricación de una calculadora mecánica, cuyo diseño contenía cerca de 25.000 piezas y pesaba varias toneladas, pero que nunca llegó a terminar. Babbage soñó también con crear una máquina autómata que fuera capaz de jugar un juego de nivel intelectual, justamente como el ajedrez. Esta suerte de reto posiblemente vino a su mente después de perder una partida de ajedrez contra el turco, un maniquí de madera que se convertía en la sensación y era exhibido por todo el mundo. El turco hizo su debut en Viena en 1770, en la corte de los Habsburgo, cuando fue presentado por el inventor Wolfgang von Kepler. Consistía en un maniquí con túnica y turbante sentado frente a una mesa o cajón que parecía contener un complicado sistema mecánico en su interior, y sobre el cual reposaba un tablero de ajedrez. Los contrincantes eran desafiados para jugar una partida contra el supuesto autómata, y veían cómo el turco movía las fichas con su brazo mecánico, que recorría el tablero para realizar jugadas magistrales. Destacadas personalidades como Benjamin Franklin sucumbieron ante el turco. Incluso Napoleón Bonaparte pudo ver en 1809 cómo perdía la batalla cuando el turco tiraba las piezas del tablero luego de una jugada ilegal del temido emperador francés.
Durante varias décadas el funcionamiento del extraño jugador fue un misterio hasta que después de pasar por varios propietarios se quemó en un incendio 85 años después de su construcción. Pero el secreto no se pudo guardar para siempre. Detrás del turco había un ser humano, un buen jugador de ajedrez que era capaz de esconderse habilidosamente en la máquina. Hasta 15 jugadores pudieron haber pasado por el encierro en el cajón de madera. Babbage seguramente siempre tuvo claro que era un simple truco de magia, pero el turco le sirvió para preguntarse e inspirarse sobre el tipo de autómata que podría jugar ajedrez, lo que lo hizo diseñar su máquina analítica con los principios esenciales de una computadora moderna. Bueno, esta historia, cuando yo conocí la historia del turco, me pareció fascinante porque me puse en los pies de alguien hace 250 años viendo ahí a un maniquí jugando ajedrez y uno, pero ¿cómo demonios? y claro, desafiaba pues a buenos jugadores de ajedrez, a científicos famosos y a personajes como pues, Napoleón, que perder contra el turco pues para él fue algo muy llamativo y muy doloroso también en su vida. Y claro, Babbage pues nunca se supo si Babbage realmente sabía que detrás de ese maniquí tenía que haber una persona, porque no había en ese momento tecnología que pudiera hacer que un autómata fuera realmente algo artificial. Yo me imagino que estos personajes que operaban el turco, que tenían que ser muy menuditos, muy flaquitos para caber ahí debajo de la mesa, pues tenían que pasar por un casting con algún buen jugador de ajedrez. Pero lo cierto era que mucho tiempo, o sea, décadas, siglos, la historia del turco llegó a todos los rincones del planeta. Como hoy por hoy nos fascinamos con ChatGPT, pues en esa época era algo similar, ¿no? Y claro, cómo a partir de algo tan llamativo y simple, porque estaba construido en madera, cómo alguien puede inspirarse para que esto decante en una revolución luego que se dio lugar en el siglo XX y que nos lleva hoy pues, a tener inteligencia artificial, computadores, big data, etc. En muy poco tiempo, ¿no? 250 años parece mucho, pero es muy poco si pensamos que para pasar de una edad de piedra a la edad de bronce pues pasaron millones de años. Y luego aquí en cuestión de 3 meses pues ya todos estamos asustados con ChatGPT. Eso es lo que me fascina, ¿no? Cómo la historia va mostrando cosas que son cruciales para el avance no solo de la ciencia, de la sociedad. Y no sé si es avance para bien o para mal, puede ser retroceso, pero cambios significativos originados por personas y personajes y ciencia detrás. ¿Les han gustado las historias? Uf. Bueno, quedan 123. Sí. Vamos a abrir espacio para las preguntas de ustedes. Yo solamente, nos quedan unos 20 minutos. Yo solamente quiero hacerle a Santiago, si alcanzo yo de pronto hacer una pregunta, y es sobre el proceso. Obviamente es una pregunta un poco obvia, sobre el proceso para la elaboración de este tipo de historias. Y de pronto comparándolas un poco con el proceso de elaboración de un paper científico que va a ser publicado en una revista indexada, ¿qué similitudes o qué diferencias hay entre los dos? Al comienzo, como mencioné, para mí era muy sencillo escribir las columnas porque encontraba muchísimos temas que la gente me preguntaba por la calle, veía uno en internet, y eso me dio para pues, unos añitos, y después ya empecé a investigar. Entonces el proceso hoy por hoy de creación de una columna es mucha investigación de textos, pero yo trato de encontrar un texto y empezar a hurgar, y eso me lleva a otras cosas y tratar de conectar cosas aparentemente disímiles. Entonces a mí me gusta mucho cuando encuentro una historia que ocurrió no sé, en abril del año 1950. Yo digo, bueno, ¿qué más estaría pasando en ese año? Entonces me empiezo a preguntar y a buscar información sobre ese año, sobre ese día, sobre el entorno político, religioso, cultural, y encuentro a veces uniones de historias que están conectadas, y eso es lo que me gusta, encontrar historias conectadas que hasta antes de que yo me pusiera a hurgar, pues eran historias disímiles que no tenían nada que ver. Tú mencionaste ChatGPT, probabilidad de que le pidas ayuda a ChatGPT para buscar esta información hasta escribir las columnas. Muchísima. Bueno, apenas salió, había un asteroide que estaba pasando muy cerca o algo así. Y entonces yo dije, hazme una columna sobre un asteroide. Claro, se inventó el asteroide, se inventó el descubridor, se inventó absolutamente todo. Ya está mejorando un poquito, pero sigue siendo una herramienta que uno no se puede fiar de ella, ni mucho menos, pero yo creo que sí está mejorando la productividad en el sentido de que
pues salen cosas que uno no se espera, sale información ahí muy rebuscada, que antes uno lo hacía también buscando en internet. Es decir, ChatGPT no está haciendo nada nuevo, sino ahorrándonos un trabajo que antes hacíamos buscando en Google, en no sé dónde, en la biblioteca digital de la Luis Ángel Arango. Era una búsqueda que uno hacía también de información que está en internet. A no ser que uno vaya a la biblioteca personalmente, como también lo he hecho, y empiece ahí a gastarse todo un fin de semana mirando libros y libros y tratando de sacar cosas. Muy complicado, no sería eficiente. De hecho, ChatGPT está permitiendo, pienso yo, que uno se centre en otras cosas más llamativas. Y está haciendo un trabajo que hasta ahora pues, era un trabajo muy dispendioso de buscar información, y creo que puede ser positivo. Lo cierto es que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya el hecho de prohibirlo y eso me parece que puede durar una temporada corta, pero a largo plazo pues no, van a surgir cosas mucho más fascinantes y llamativas, como ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando se inventó la radio y luego la televisión, y entonces, bueno, tú lo sabes en los medios de comunicación, todo lo que ha pasado y los temores que han surgido cuando llegó la televisión, qué iba a pasar con la radio, llegaron los medios digitales, qué pasa con los impresos, llegan los libros electrónicos, qué pasa con el libro digital, perdón, qué pasa con el libro impreso. Entonces creo que van a haber transformaciones, pero como mencioné antes, esas transformaciones van a ser cada vez más rápidas, mucho más rápidas, pero son realmente imposibles de frenar. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir este espacio para una ronda de preguntas del público. ¿Quién tiene preguntas? Empezamos por acá. Hola, buenas noches, Santiago. A propósito de algo que mencionaste sobre que estas columnas posiblemente pudieran tomarse como opinión, pero realmente tienen más una intención de divulgación. Me preguntaba, en el acto de que se publican en un medio y esto tiene de alguna manera una revisión editorial y tiene que pasar algunos filtros para poderse publicar, ¿qué nos podrías contar sobre ese tema de la editorial? Como en algún momento hubo alguna invitación a no, eso no lo podemos sacar, eso no se puede decir, o eso el editor ni siquiera lo entendió, por favor cámbialo porque está muy científico y no sabemos si es bueno o malo lo que está diciendo. De acuerdo, claro, es una muy buena pregunta porque muchos científicos se han atrevido a escribir columnas y la experiencia ha sido muy negativa, ha sido nefasta en muchos casos que me han contado, porque claro, uno escribe algo y ya no me pasa en verdad, pero me ha pasado en ocasiones que la edición, por el espacio que tiene el impreso principalmente, porque claro, mis columnas van en el impreso y van en el digital. Entonces en el digital uno se puede extender lo que quiera, pero en el impreso tiene que guardar las dimensiones porque hay publicidad, hay otro texto, etc. Y entonces muchas veces me recortaban indiscriminadamente la columna, y me pasó varias veces, pero una muy relevante sobre satélites. Hablé de la importancia de que Colombia tuviera un satélite de comunicaciones y un satélite de observación de la Tierra. Dos tipos de satélites muy diferentes, pero los dos necesarios. Y entonces, no sé quién hizo la edición, ahora nos contarás quién es el último por allá que recorta. Y entonces me recortó y en vez de poner dos satélites, puso un satélite que hace todo. Entonces Colombia necesita un satélite que observe la Tierra, que haga comunicaciones, que haga todo. Claro, eso al otro día todo el mundo, pero este es bruto, doctor, ¿de qué? ¿Cómo va a hablar de un satélite que hace todo si eso no es posible? Y claro, ya uno pues ni siquiera se preocupa por explicar por qué es tanta la gente que pues aprovecha la oportunidad para decirle usted dónde le aprendió, por eso estamos así, etc. Pero a muchos sí eso es el detonante para que ya no vuelvan a escribir nunca más, porque no, esto me va a pasar más veces, de esta me voy a escapar, pero puede que en una ya no me escape y hasta pierde el trabajo, porque entonces si soy profesor de un colegio no sé dónde y sale a la luz, dirá no, pues este señor está aquí enseñando burradas a los estudiantes. Entonces aguanté muchísimo cosas que me pasaron. Y ya realmente no, en este momento, claro, yo también aprendí a controlar el tamaño de la columna, las frases que fueran mucho más certeras, mucho más hacia un público general. Entonces ya prácticamente la columna no me la editan, muy poquito. A veces el título porque no caben, pero cosas muy pequeñas. ¿Cómo es la experiencia? Sí, yo puedo comentar un poco de la experiencia desde el otro lado. Como les comenté al principio, la sección de Ciencia del Tiempo es muy joven.
creo que no tiene 10 años, la sección, digamos, formal, que inició con una página impresa, digamos, que luego llevó a premios, a una cultura, digamos, alrededor de este tema. El Tiempo es un medio que, como muchos otros, se ha dedicado a lo largo de su historia al cubrimiento de noticias, lo que se llama generalistas, política, denuncias, y la ciencia o estas coberturas tan específicas, pues no existía esa cultura. Entonces, en este crecimiento en el que ha estado Santiago casi desde el principio, pues ha sido un aprendizaje para todos, incluso para los editores, y pues, las personas no tienen que saberlo, pero un medio de comunicación funciona como una línea de ensamblaje con muchas manos interviniendo, y al final esa última mano, como lo dice Santiago, pues puede que meta a un error, y al final eso tiene unas consecuencias pues muy serias cuando se habla de ciencia. Parte de mi enseñanza o de mi retroalimentación con estos editores, que son por ejemplo los que deciden los titulares de las noticias, era decirles un poco, aquí no hay margen para la interpretación, ¿sí? Que es algo que puede pasar por ejemplo con una noticia judicial. Si a una persona la matan, puede haber una interpretación en el enfoque, si vamos a hablar de la víctima, vamos a hablar del victimario, del contexto, hay un montón de elementos e ingredientes que se pueden considerar a la hora de construir la noticia, pero en ciencia casi siempre el tema del que se aborda pues, es muy concreto, y es un hallazgo, es un invento, y no hay mucho más en la interpretación. Entonces creo que, como dice Santiago, esos son aprendizajes que se han ido ganando y que dentro del mismo medio se han ido consolidando. Entonces pues ya es muy raro que por ejemplo alguien se anime a interpretar, no sé, un hallazgo. A mí me pasó en noticias, cuando una vez me pasó, dejé la noticia escrita, cerrada, y me fui a mi casa a dormir, y al día siguiente me empezaron a llamar porque el titular lo habían cambiado. Fue cuando encontraron este sistema planetario TRAPPIST. Era un hallazgo muy puntual. Bueno, el editor que cerró la nota en esa noche, muy tarde antes de la impresión, dijo que habían encontrado un sistema con vida similar a la de la Tierra. Algo que yo no decía, que no decía la nota, pero la persona interpretó, y eso pues es algo que se debe evitar a toda costa. Quería preguntar sobre qué motiva a un astrofísico a dar ese primer paso para escribir una columna. Bueno, la historia de cómo empecé a involucrarme con la divulgación es muy vieja, porque yo tomé cursos en el planetario a los 4 o 5 años, y luego en la casa construía con mi hermano en un tarro de leche clean, pues un pequeño planetario, abriéndole agujeros con un bombillo adentro, y iban los vecinos, los amiguitos a ver ahí el show. Entonces, por ahí como que empecé a tenerle gusto a hablar de ciencia. Y bueno, como dice Carl Sagan también, ¿no? Cuando uno está enamorado quiere contárselo a todo el mundo, pues si uno está enamorado de la ciencia quiere contarlo y que todo el mundo se impregne también de esa pasión. Pero ya recientemente fue en una época que estuve en Londres en un postdoctorado, y ahí llegué a un instituto, y en el instituto nadie quería hacer divulgación científica, entonces llamaban medios de comunicación, radios locales, etcétera, y nadie los atendía. Entonces cuando yo llegué, claro, Escoba Nueva barre bien, y me dijeron, no, venga, usted atienda a toda esta gente que está llamando y tal. Y empecé como pues a hablar de ciencia con estos medios locales, y luego ya llegué a hablar de ciencia con medios ya un poco más famosos ahí en Inglaterra. Y no sé cómo llegó la noticia aquí a Colombia, entonces una vez me llamó la W. Esa historia se la sabe por acá un amigo bien, porque entonces me llamó Julito, y estaba Félix de Bedú, y bueno, ahí entonces tuve una opción de hablar de El Sol. Y ahí como que me escucharon, y la primera que me llamó fue del Tiempo, una periodista que se llama Andrea. ¿Tú la conociste? Andrea Linares. Y le tengo que agradecer, porque ella entonces me empezó a escribir, me decía, ven, ayúdame o coméntame algo sobre esta noticia de astronomía. Entonces yo le ayudaba un poco en algunos artículos, pero eran artículos muy puntuales, una vez al mes, etc. Y de hecho ella fue la que habló con los editores en ese momento, y si mal no recuerdo, ella fue la que me propuso que escribiera la columna de ciencia en agosto de 2014, que yo no estaba en Colombia, estaba en Estados Unidos en ese momento, y empecé a escribir la columna, y luego ya llegué a Colombia. Pero entonces fue como sin quererlo, ¿no? Sin querer queriendo, porque siempre que un periodista llega hacia mí con una solicitud
yo nunca se la deniego, nunca, o sea, ningún periodista le he dicho que no, porque ya es el trabajo tan riguroso, tan pesado y tan difícil para un periodista que tiene por obligación que hacer una nota sobre tal tema y que no encuentre una mano que le diga sí, venga, yo le colaboro. Entonces al final por eso a veces salen cosas pues que tienen que copiarse de algún medio, hacer un Frankenstein para sacar algo. Entonces yo siempre trato de ayudar y también de contribuir con otros contactos, ¿no? De decirle a otras personas para que les colaboren. Bueno, un par de preguntas más por allí. Sebas. ¿Está prendido? Usted mencionó sobre el misterio del Sol y de por qué es más caliente afuera. ¿Hay algún otro gran misterio en la actualidad de la astronomía? Y si eso va a ser explicado por astrónomos o por algún otro tipo de físicos. Claro, no, en astronomía hay muchísimos porque saben ustedes que solamente conocemos que la materia ordinaria es el 5% de la composición del universo y que tenemos otro tanto, 74% de materia oscura, que no sabemos qué es, pero tiene propiedades atractivas, y otro 20 y pico % de energía oscura que tiene propiedades expansivas para inflar el universo. Entonces, claro, esencialmente lo que conocemos es mínimo, hay muchísimas preguntas, y bueno, los teóricos, aquí está el profe Robel, que nos podría contar también, bueno, para el profe Robel, por ejemplo, los agujeros negros siguen siendo un misterio, ¿no? Porque realmente no sabemos si existen o no, son todavía un concepto ahí muy difícil de entender. Entonces, claramente hay muchas preguntas, y la pregunta más interesante probablemente para la sociedad en general es: ¿estamos solos en el universo o no? Responder esa pregunta creo que cambiaría nuestra visión de la ciencia, pero incluso también de la espiritualidad y de muchas cosas. Yo siempre digo que ahí surgirían ya no las ciencias humanas, sino las ciencias alienígenas, porque ya tendríamos que pensar cómo piensan, cómo se relacionan esos seres de otra civilización. Entonces claramente hay muchas preguntas. Por cada respuesta surgen infinidad de preguntas nuevas. Nos quedan 2 preguntitas o una y hacemos la rifa. Mi pregunta es sobre este tema de la astrobotánica que usted mencionó. Digamos que en ciencias en general tenemos la costumbre de hacer muchas cosas por el placer de hacerlas y por el placer de hacer ciencia y de investigar en un tema muy específico. Sin embargo, cosas como la botánica en general tienen un fondo que va hacia un beneficio neto a la humanidad, ¿sí? O sea, viene con un fin en su inicio, en la investigación. ¿Cómo se trata de mantener como ese horizonte, ese objetivo marcado en este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, no había escuchado que se estuviera haciendo nada de astrobotánica acá en la universidad, entonces pues me da como curiosidad. Ahí está el dilema entre ciencia básica y ciencia aplicada, en el sentido de que la ciencia básica, pues históricamente se ha podido permitir esos lujos, ¿no? De el pintor que quiere hacer un cuadro de esta forma, el científico que quiere explicar un fenómeno, como Einstein explica el efecto fotoeléctrico, pero muere sin conocer los paneles solares y todo lo que ha dado el efecto fotoeléctrico. Entonces era más pues, como un desafío académico de responder un fenómeno que está ocurriendo. Pero claramente la ciencia aplicada, que llega siempre, tarde o temprano siempre se ve representada la ciencia básica en alguna aplicación, pues es la que impacta directamente a la sociedad y nos hace cambiar, ¿no? Hoy nos comunicamos gracias a tecnología que ha sido desarrollada con ciencia básica, pero nos relacionamos también, ¿no? O sea, los jóvenes hoy en día pues ya prácticamente tienen más relaciones virtuales que relaciones reales, y ya el mundo virtual en el cual vamos a vivir en el futuro, pues eso es una realidad, está a la vuelta de la esquina y no hay nada que podamos hacer. Y todo eso pues tiene una raíz, una base en la ciencia básica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la astrobotánica, pues tiene una intencionalidad que también es importante en la ciencia, y es en última la supervivencia de la especie, y lo decía también Carl Sagan. La gente debe saber de ciencia porque en última la ciencia es la que va a hacer que nuestra especie pueda sobrevivir. Probablemente no sean los deportes, aunque sean importantes, pero nadie está esperando que el fútbol nos salve, ¿no? Y que nos lleve a tener generaciones y generaciones viviendo en este planeta. Pero la ciencia sí, en últimas es la que tiene la clave sobre la supervivencia de la especie, es entender la ciencia a fondo. Santiago, hablando sobre Lucy, y en especial me gustaría saber un poco con respecto a la minería espacial, ¿sí? La minería espacial
¿qué tanto tiempo cree que una facultad dentro de Colombia o una universidad dentro de Colombia podría llegar a dictar una carrera de estas? Y segundo, ¿qué tan rentable cree que la minería espacial puede dar frutos para la Tierra? Respondo la última primero. Los primeros trillonarios que existan sobre el planeta Tierra serán, porque todavía no hay ningún trillonario en dólares, son los que le apuesten a empresas de minería espacial. Y ahí tenemos pues ya varios, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Benson. Claro, es algo también innegable, va a ocurrir. Hay muchas empresas que ya están gastando mucho dinero invirtiendo en tecnología para poder hacer minería espacial y ya hay proyectos en desarrollo. Es decir, esto no es algo que vaya a ocurrir en 50 años, no, ya hay proyectos que se están desarrollando en laboratorios, se está creando tecnología que va a ser capaz de extraer recursos de asteroides, de la Luna y pues de ahí para allá todo lo que se pueda. Y esto pues también abre un debate ético importante, ¿no? Porque aquí en la Tierra pues ya acabamos con muchos recursos y ahora estamos pues poniendo nuestra mirada, nuestras garras en esos recursos que hay afuera. Pero creo que también eso es imposible de evitar si queremos convertirnos en una civilización planetaria. Es decir, tenemos que salir de la Tierra, eso está claro, ¿no? Lo decía uno de los padres de la carrera espacial soviética, Tsiolkovsky, decía, el hogar es muy bonito, pero no podemos estar en nuestro hogar con nuestros papás y mamá toda la vida. Uno siempre está pensando en irse, expandir sus fronteras, hacer una nueva vida y nunca desconectarse de su familia. Y eso va a pasar a escala global también. Y ha ocurrido en la historia de la humanidad cuando salimos de África hace 80.000 años, que estábamos en un entorno muy bonito, y empezamos a recorrer la costa africana y llegamos lejos y vimos que no había frontera y superamos eso y pasamos una montaña y llegamos a poblar todo el planeta. Pues eso es lo que va a pasar con una civilización planetaria que pueda permearse por la mayor cantidad de espacio en el universo. Si vamos a ser capaces o no, pues no se sabe, y si hay civilizaciones o no que han sido capaces de hacer eso, tampoco lo sabemos, pero para allá vamos. Entonces, aquí en Colombia, perdón que te diga, no sé, me preguntaste si en Colombia, algo con Colombia, si en Colombia se está haciendo algo, ¿no? Si llegaría a haber un momento en Colombia que fuera próximo tener esa carrera acá en alguna universidad. Okay. Pues es que ya, yo soy de los que piensan que en el futuro las carreras como tal, como las vemos ahora, están mandadas a recoger, ¿no? Van a ser como grandes proyectos. Entonces, un proyecto de minería espacial no necesita solo un físico ni un ingeniero, no necesita todas las profesiones. Entonces van a ser grandes proyectos y entonces no va a ser usted que estudia, sino usted qué proyecto está llevando a cabo. Ya igual si sea físico, matemático, artista, filósofo, psicólogo, son esos grandes proyectos los que van a reemplazar a las facultades, pienso yo. Bueno, no lo pienso yo, lo piensa mucha gente. Ya. Bueno, ahora sí entonces ya nos van a sacar, porque a las 8 nos cierran el auditorio. Entonces vamos a hacer la rifa. ¿Quién tiene la lista por ahí? Listo. Y el mecanismo, ustedes ya lo saben, tenemos acá un generador de números.